Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos iniciando un nuevo encuentro, un nuevo diálogo en Amor por Brillar desde Ahuayque TV. Hoy contamos con la hermosa presencia de Cristina Galante, a quien vamos a invitar, que ya se ha unido. Programa por Instagram. Tenemos una hermosa tarde para... Hola Cris, bienvenida. Hola, Acá estamos de México a Argentina, los regalos que hace la tecnología, quién lo hubiera imaginado hace 10 años atrás, cuando nos encontramos en Brasil, en Fortaleza, sí, Brasilia, en el Congreso de Humanización, que 10 años después íbamos a estar hablando a través de un celular. Para la gente joven les aseguro que esto era inimaginable. ¿Cómo estás, Cris? bien, pero con ganas de estar allá y de abrazarte, más que estarte viendo en una pantalla. Sí, qué fuerte que es, ¿no? Qué ganas que dan, sobre todo en estos tiempos en que estamos tan alejados de los abrazos de tanta gente amada. Ah, Bueno, yo así es. cuando arranco el encuentro, siempre cuento cómo nos conocimos, ¿no? Y qué impactó de ese encuentro, de esa primera vivencia. Y quiero compartirle a quienes nos están viendo que nos encontramos en Brasilia en los 10 años de la Relacaupan y en un congreso que se organizaba desde la Reúna sobre humanización, ¿no? Ya era un ciclo de congresos. Yo iba por Ahuayque y a hablar sobre legislación argentina y vos ibas con tus emprendimientos y proyectos también a compartir sobre partería, ¿no? Yo más sobre los derechos de las usuarias. Yo en ese momento, junto con mis compañeras de Aboy, que estábamos en una búsqueda de la tradición, pero muy lejos todavía, ¿no? Como todas mujeres urbanas, algunas habíamos parido en casa, pero como mestizas de este territorio y en nuestra cultura está muy alejado lo que es la ancestralidad y las naciones originarias, se nos hacía bien complejo reunir esto en nuestras propias vidas. Y cuando llego a ese congreso encuentro una carpa de parteras tradicionales, que para mí eran personas muy lejanas a mí todavía, y yo lo sentía con tristeza y a veces por momentos con angustia, ¿no? Esto la sensación de que me faltaban raíces. Y en ese camino me encuentro con vos y con toda tu historia y tu recorrido de Italia a México en la búsqueda de tu propia misión, de tu don, y toda esa magia vinculada a la espiritualidad y a la partería que nos compartiste tocó profundo en mi corazón, yo quedé muy conmocionada mucho tiempo y fue como el comienzo de un viaje para mí, en darme cuenta que mi mixtura de mujer blanca urbana con ascendencia originaria era posible recorrer el camino de regreso a las raíces. Así que bueno, eso quiero agradecerte siempre porque fue un hermoso regalo para mí y todo lo que vino después, ¿no? Del encuentro, de los caminos. Así que bueno, Cristina Galante, partera, nacida en Italia, adoptando la nacionalidad mexicana en un largo recorrido de vida que ya nos compartirá. Ella también ha incursionado en las hierbas, en la terapia cráneo-sacral y en un vasto recorrido con la partería tradicional y con un encuentro de saberes que esperamos en este rato nos puedas compartir un poquito de cómo se inició ese viaje de estudiante de ciencias políticas en Italia para llegar a Oaxaca, México. Bueno, con ustedes, Cristina Galante, muchas gracias. Te paso el micrófono. Ay, hola, hola a quienes estén, ya veo algunos comentarios y seguramente son queridas amigas que ya conocí en Argentina y con la que hemos cruzado muchos caminos, así que quiero saludarlas a todas y también a las jóvenes y a las que no conozco porque si hay interés para eso, pues seguramente hay cercanía de corazón, ¿no? Eh, yo ya le he perdido la cuenta de cuándo fue nuestro encuentro. No logro recordar bien el año, pero creo que estos reencuentros que se viven tienen que ver con pues tienen que ver con muchas dimensiones, que fue lo que vine descubriendo
cuando me fui alejando poco a poco de esta formación occidental, académica o escolarizada, más que académica, porque no me peleo con lo académico, pero esa formación muy cuadrada, escolarizada de lo que sí y lo que no, que en general, o cuando yo la viví, cuando yo estaba creciendo en ese ambiente, disminuía, no reconocía o cancelaba completamente lo que era lo intangible, la Ujú. intuición, lo que estaba más allá de los cinco sentidos y lo que no se podía describir con palabras técnicas o con conceptos científicos. Entonces, eso creo que es común a todas pues, las sociedades y las organizaciones que se basan en, pues, en esta visión materialista, ¿no? De la vida. Y cuando pude percibir, de niña yo lo tenía claro, de niña tenía bastante más claro que la vida no era solo eso, ¿no? Pero la cultura del pueblo, por lo menos cuando yo crecí, yo crecí mi infancia en los años 60, ¿no? Y veníamos, en Europa venía saliendo primero de la Segunda Guerra Mundial, pero luego de un boom económico, del bienestar y de la abundancia material, ¿no? De los bienes materiales. Y esa transición, yo siento que fue justo lo que me tocó vivir, donde de niña, a los 6, 7 años, había cuentos, historias de las abuelas sobre los espíritus que habitaban la casa, cómo había que entrar a la casa, cómo había que dirigirse hacia los guardianes de la casa, cómo se curaba. En mi pueblo se curaba de susto. Lo vine a reencontrar aquí en México, pero yo recibí varias curaciones de susto, de empacho, o sea, empacho es la cosa estomacal, en fin, varias Ujú. cosas que son, que tienen que ver o que no responden a una visión médica, médico-científica, pero que mi mamá, mi abuela, mi tía eran pues ellas estaban totalmente metidas en esa cultura, pero con vergüenza, si descubría, no sé, mi papá que era socialista y, en fin, anti todo, la regañaba, entonces era como a escondidas, era no cuentes nada, no digas nada. Recuerdo una vez que tenía yo pintados con no sé qué tipo de tinta aquí, unas estrellas de 5 puntas. Y yo decía, pero ¿por qué me llevaron con una señora que me pintara estrellas de 5 puntas en el cuello? Y mi mamá decía, no, porque te iban a dar paperas o algo así, porque estabas enferma y con eso te curamos. Entonces, había cosas que yo no lograba acomodar, no entendía, y la actitud de no se habla de eso me colocó en un lugar de miedo. Entonces, de ahí, pues llegó la adolescencia, donde también, o sea, eso cada vez más estaba prohibido. Yo vengo de una región donde hay muchos ritos, hay muchas historias y muchos rituales. Hay un lugar especial donde se cura con la música, por los, ¿de dónde viene la tarantela? Los tarantulatos, a la gente que ha sido picada por una araña, que Wow. normalmente no debería dar ningún efecto, pero ahí, cerca de mi pueblo, se cura con la música y con el baile ese tipo de enfermedad que es enfermedad del alma, no es una enfermedad catalogada como tal. Entonces, yo venía de este mundo que fue totalmente cubierto con una serie de capas de creencias, y de negación hacia él. Y me di cuenta que íbamos o sea, que eso iba a desaparecer, que no había manera, no, nadie lo estaba volviendo a aprender, no, ya se iba muriendo las mujeres grandes que lo hacían, y en muy pocos años desapareció. Wow. Entonces, ahora lo de la taranta es una fiesta donde va la gente a bailar,
pero se ha perdido ese significado antiguo. Entonces se volvió un poco de folclore, así como atracción turística. Y quiero subrayar eso porque en México estamos en ese camino también. O sea, es impresionante cómo en esta pues, trayectoria ya tengo aquí 35 años y si le sumas el tiempo que estuve en Italia, pues estamos ya dándole casi a los 50 años. En ese tiempo me vengo encontrando con la misma vivencia de cuando era niña y de cómo veía que todo eso se iba perdiendo. Y en México está sucediendo no con la misma velocidad y a una escala distinta, porque yo viví en un pueblito y aquí estoy hablando o sea, mi visión era como limitada, pero aquí pues a nivel país y pueblos indígenas, pues es de lo que está pasando y hago estos saltos Ujú. de atrás para adelante porque ahora nuestra gran lucha aquí es poder preservar lo más posible, pero las mismas parteras, mujeres, medicina, curanderas, ellas mismas están soltando, están abriendo sus manos y dejando que eso suceda. Eh, pues yo me pregunto si ese es un camino inevitable de la historia y tenemos que pasar por eso para luego llegar al punto de decir dónde quedaron nuestras abuelas, dónde se perdió, qué fue lo que se perdió, porque ya se va perdiendo la memoria y recuperarla pues pues es un problema muy grande porque no están ahí las fuentes, ¿no? Y, y bueno, en todo esto me he ido encontrando pues muchas almas, amigas, compañeras, gemelas que nos han permitido, yo siento que estos encuentros, y regreso al encuentro contigo, ha sido como el reencuentro entre quienes queremos preservar, cuidar, ¿no? Mantener esa memoria o por lo menos denunciar que se está perdiendo y que que además hay una intención clara de que se pierda. O sea, hay políticas en este sentido. Es un plan el que hay. Sí. Como lo hay con respecto a muchas otras cosas que tienen que ver con la vida y con la naturaleza y con cómo nos relacionamos con la vida en general, ¿no? La relación con la tierra, con las semillas, con el agua, todo esto está bajo amenaza, incluida la sabiduría ancestral que tiene que ver con esa relación, con los elementos y con la vida en la tierra. Entonces, bueno, creo que eso es un gran movimiento que une norte-sur, que une desde este y oeste, que une las cuatro direcciones y que por eso nos encontramos y nos da como una gran alegría y una gran compañía, ¿no? De sentir que no estamos solas, ¿no? En eso. Estamos juntas. Ujú, estamos juntas. Y esa niña que conocía esos mundos y que aprendía a respetar a los espíritus y que fue creciendo en ese miedo de esto no se habla, que luego se vuelve una joven y empieza a estudiar, ¿cómo llega a México desde Italia? Empiezo a estudiar, bueno, voy a la escuela como todos, empiezo con, estaba yo, las facultades en ese entonces eran como muy rígidas y entonces yo quería estudiar materias de filosofía, materias de ciencias políticas, materias de antropología. Entonces iba haciendo una mezcla entre todos, o sea, sentía que no encajaba, pues que necesitaba yo hacer 5 carreras simultáneamente para poder porque andaba, o sea, lo que estaba buscando no había respuestas, pues, en lo que estaba estudiando académicamente. Entonces, yo, más que el estudio, o sea, más allá de lo que estaba haciendo, empecé a sentir a mis 22 años, 22, 23, empecé a sentir
que no encajaba, que no, que lo que estaba haciendo, estaba estudiando, estaba trabajando, no tenía realmente, no me faltaba nada, nada material, ¿no? Ujú. Estaba bastante bien resuelta mi vida, pero empezó este llamado interno, esta sensación de vacío interior, esta sensación de, a ver, aquí hay algo importante que falta. Aquí el sentido, el sentido de lo que, del por qué estoy aquí es lo que me falta. Y eso, empecé a sentir este vacío. Y además, el lugar donde yo estaba viviendo en Venecia, y Venecia es una Wow. ciudad, ujú, es una ciudad Intensa. intensa, inquietante, así de bella como puede ser, es Wow. inquietante. Y fui a dar, pues compartía la casa con una compañera que también trabajaba ahí, una persona, una mujer que de más o menos de mi edad, que vivía, que trabajaba ahí también, y ella del sur, las dos somos sureñas y nos fuimos al norte, y eso en Italia es todo un tema porque hay mucha discriminación y la había muy fuerte cuando yo fui para allá. Y las dos, bueno, rentamos una casa juntas como para acompañarnos. Y empezaron a pasar cosas muy intensas en esa casa y a llegar personas muy oscuras. En fin, no voy a contar detalles, pero como que se asomó, fue así como una presencia de oscuridad en mi vida que aún más como que intensificó esta sensación de no estar en el lugar correcto, Mm. de que necesitaba buscar y encontrar algo, algo que me hiciera, sí, eso, entender qué cosa estaba haciendo yo y como que esta fuerza que cada vez era más fuerte, más intensa y más densa, más bien, me empezó a empujar por miedo, o sea, no me movía a ninguna otra cosa, sí tenía curiosidad, pero esa vez sí fue una sensación intensa de miedo. Y entonces pasé por una etapa de crisis, así de como depresión, de tristeza, de quererme alejar sin saber bien a dónde, de sentir que necesitaba moverme, de querer cambiar mi vida de un día para otro, en fin. Después de unos meses así, empezó la magia. Empezó, empezaron a aparecer, o sea, como que logré sentir que necesitaba entender las señales. Eso de manera muy así, muy espontánea, no tenía ningún maestro ni guía en ese momento. Entonces empezaron a aparecer y estaba tan deseosa y tan desesperada porque las cosas se cambiaran, que empezaron a aparecer las señales y tuve, en eso sí me doy mucho crédito, tuve la buena intuición de observarlas y de seguirlas. Y ahí fue cuando apareció como la posibilidad de hacer un viaje a México, así. Y pues simplemente porque aparecía por todos lados, encontraba una amiga que acaba de regresar de México, veía un letrero en la calle, entonces apareció México y yo no tenía idea ni de dónde estaba México. Y así, con una amiga dijimos, vamos a hacer un viaje, vámonos a México. Y entonces, pues así, llegué a México y desde el día que puse pie en México, mi vida cambió. Siguieron sucediendo cosas muy parecidas, personas que encontraba, situaciones en fin, andaba con yo muy abierta a eso y encontrando como marcas en el camino. Y yo tenía, y cómo me liga eso con el nacimiento, yo tenía una visión, una sensación del nacimiento en sí, Ujú. como de terror. Una vez me topé con un libro de fotos de partos y lo cerré así diciendo yo nunca voy a tener hijos, ¿qué es eso? ¿Qué espanto? Entonces, bueno, esa fue, o sea, mi tema de niña era la muerte, yo me iba a ver a las personas que fallecían y me sentaba a mirarlas y a ver si encontraba alguna respuesta.
Y entonces el tema vida-muerte siempre ha sido desde muy, muy pequeña como algo que tenía yo muchas preguntas y mucha curiosidad. Y me sentía más cercana a la muerte que al nacimiento. Y el nacimiento era algo del cual no quería ni siquiera escuchar. Qué Me bueno. asustaba, me aterraba, era algo tremendo. Entonces, cuando llegué a México, las personas que fui conociendo como que fueron, no sé cómo, no sé por qué, pero fui conociendo curanderas, fui conociendo algunas parteras indígenas, pero yo me acercaba a ellas como, pues así, sin ninguna intención ni curiosidad, digo sí, con mucha curiosidad, pero sin ninguna intención de aprender nada, ni que nada más le preguntaba que me contaran su historia y así. Y cuando hablaban ¿no? Cuando llegaba la partera y me hablaba que atendía parto, yo decía, ay, no, ¿cómo puede usted hacer eso? ¿No? Era algo. Pero tengo un poco esa cosa de que cuando me da miedo algo, pues sé que es algo que tengo que conocer más a fondo, que tengo que enfrentar y que no es buena idea huir de ello. Entonces, cuando decidí hacer una tesis se podía elegir una materia para hacer una tesis y poderme titular, elegí antropología y en antropología pregunté si podía hacer una tesis sobre el nacimiento en diferentes culturas y dije, bueno, pues a ver qué descubro de ese tema tan horrible, eh, a ver qué descubro ahí. Y así empezó la cosa en México, según yo quería hacer mi tesis y empecé a vivir con una partera zapoteca. Bueno, llegué a esa partera igual, de maneras muy, muy mágicas. Cuando llegué a México, una curandera me recibió y cuando llegué la segunda vez a Oaxaca, me recibió una Ahí curandera. fuiste directo a Oaxaca la Sí, segunda directo, vez. directo, o sea, sí, aquí era la cosa, entonces, y aquí sigo. Y me recibió cuando decidí quedarme un tiempo para hacer la tesis, renté un espacio y enfrente vivía una curandera, Ángela, que hace poco la fui a visitar, todavía vive y es una viejita muy linda con el pelo negro. Cuando nos vimos, dije, ay, doña Ángela, ya se invirtieron los papeles, ¿cómo puede estar usted el pelo negro a sus, no sé, 89 años? Y ella me dijo, ay, por fin llegaste, tengo 2 años esperándote. Y bueno, esta frase fue la que marcó toda mi, toda mi vida después, toda ¿Y mi estancia en por México. qué ella te dijo que llevaban 2 años esperándote? Porque dijo que nos habíamos conocido en otra dimensión, en esta vida, pero en otra dimensión, porque había ido mi alma a buscar sanación 2 años antes y que nos habíamos conocido en espíritu, que yo había ido con ella y con su grupo de curanderas, todas hacen este trabajo de noche o sea, cuando se entran en trance, en fin, en una dimensión distinta. Y, y me dijo que yo o mi alma la había buscado para esta curación y me dijo muchas más cosas, muchos detalles sobre mi nacimiento Wow. y mi muerte anterior y cómo las dos cosas estaban vinculadas y que esa era la sanación de mi alma en realidad y que entonces había yo buscado, pero que posiblemente tenía quién sabe qué vínculo con México anterior y que la había buscado a nivel espiritual para iniciar este trabajo de sanación que tanto anhelaba mi alma. Entonces me hizo sentido lo que me dijo. Dije, pues sí, o sea, yo tengo un par de años que estoy en esa búsqueda. Entonces sí me impactó muchísimo, muchísimo. Me describió algunas escenas que yo pude mirar frente a mis ojos y entender qué lugar era, y eran lugares conocidos y ella los estaba describiendo. En fin, me impactó muchísimo y de ahí ella abrió esa puerta
que estaba abierta de niña, pero que no había tenido yo ninguna guía en ese sentido, y se volvió a abrir a los 23 años, 24 por ahí, se volvió a abrir esa puerta. Ella me dijo cuando viniste a esta curación, cuando nos conocimos, no físicamente, ahora ya nos conocemos físicamente, pero cuando nos conocimos, eh, yo vi que tienes una misión, vi que tienes como una apertura, ella decía una apertura del cerebro, así lo describía ella, pero me decía, tienes que honrar ese llamado, esa misión, tú sabrás cuál es, no me dijo ella, ¿no? Tú sabrás cuál es, pero lo tienes que honrar porque lo que sigue de aquí, si no lo honras, es que te empieces a enfermar severamente y tu vida va a ser así, de una enfermedad en otra y hasta que entiendas. Así que no pierdas tanto tiempo, mejor hazlo de una vez. Wow. Y, y yo no tenía idea de qué me estaba hablando, ¿no? Y cuando me fui, entonces le dije, bueno, yo vine a hacer una tesis y la voy a hacer sobre ese tema, porque no sé, pero ok, ok. Entonces dije, bueno, voy a ir a vivir con una partera para poder ver qué sucede en la cultura zapoteca, cómo se atienden los partos, qué concepciones hay sobre eso. Y me dijo, ok, ok, ve y luego me cuenta. Entonces me fui de Oaxaca a otra ciudad más al sur, que es una cultura de mujeres muy interesante, muy fuerte, aquí en el estado de Oaxaca. Y ahí, cuando fui a vivir con esta partera, María, me quedé un año con ella y bueno, todos los días era un aprendizaje, todos los días, todos los días. Y, y un día, pero yo con mi visión un poco, ¿no? Con mi libreta y tomando apuntes para ir, pues, hacer mi tesis, ¿no? Juntar información para mi tesis. Hasta que un día, una noche más bien, estaba yo en la hamaca durmiendo, 3 de la mañana, y me despertó porque había dos mujeres que estaban pariendo en ese momento. Las dos habían ido a su casa, entonces estaban en dos espacios distintos y me dijo, ¿sabes qué están empujando las dos? Yo no puedo solita, así que me tienes que ayudar. Y claro, con toda mi resistencia y con toda la cosa de yo no sé, o sea, no, ¿con qué voy a hacer? Yo no tengo idea. Pero bueno, me encerró en el cuarto, cerró la puerta y se fue. Y yo entre que mi sueño mis noches son sagradas y mi sueño es sagrado y duermo bien, bien a gusto y bien profundo, entonces, y más cuando era más joven, yo estaba realmente aturdida por ser las 3 de la mañana. Y la otra es que había ido a tomar unas cervezas, entonces estaba también un poco borracha. Y no entendí por qué tenía que estar en esas condiciones. Antes me daba mucha vergüenza contarlo, pero ahora entendí. Digo, no, ahora ya tiene años que entendí por qué. Eh, entonces, sí, tambaleante, me quedé en el cuarto y estaba, la verdad, la mitad de mi conciencia ahí, porque la otra, quién sabe dónde estaba. Gracias a eso pude vivir la experiencia de lo que significa, o sea, ahí pude entender a qué se refería Ángela con eso de la misión o con el don o con que tú veniste a algo y este algo lo tienes que descubrir, porque en ese momento yo vi, como pusiste en la frase del cartel, yo vi como mis manos se movían solas, se movían sin ninguna relación ni conexión con mi cabeza. Entonces yo estaba como en un estado de quién sabe de qué, pero no recuerdo, la verdad, al día siguiente no recordé nada. Y mis manos hicieron el trabajo, recibieron al bebé, todo lo que se tenía que hacer y, y mis manos lo hicieron. Y yo no lo podía creer. Sí, como que tenía memoria en mis manos. Y lo bueno, digo, lo que favoreció eso fue que mi cabeza no estaba ahí presente.
cosa que no es muy fácil en mí. Y, y bueno, pues al día siguiente, cuando ella regresó y abrió la puerta y dijo, ¿viste? ¿Viste? ¿Ya ves? ¿Viste? Era solo tenías que perder el miedo, pero ya puedes, ya eres iniciada, pues ya puedes, ya te iniciaron y ahora tienes que ser partera, vas a ser partera y ya no tengas miedo. Y yo otra vez la miraba como esta mujer está loca, ¿no? ¿De qué me está hablando? No, 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 claro que no. Y bueno, pues pasó el tiempo, regresé a Oaxaca y Ángela me fue a buscar nuevamente y me dijo, me preguntó que qué había pasado. Dije, ay, bueno, pues estuve allí, pero esta loca me puso a atender un parto y entonces, ay, qué cosa. Ah, qué bueno, entonces ya lo tenemos. Mira, mi sobrina va a dar a luz y entonces tú la vas a atender. Y yo, no, 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 yo no sé nada, no puedo, no, no. Y ¿qué habrá sido? Pues 20 días después llegó a la casa con su sobrina en trabajo de parto y me dijo, aquí está. Y bueno, pues ahí yo vivía en casa con otras mujeres y bueno, recuerdo todavía, éramos 9 mujeres cuando Wow, nació este bebé, era un 5 de mayo, el día de la cuando toda. partera. Sí, pero todavía en ese entonces no habían declarado el 5 de mayo como Día de la Partera. Eh, y es un bebé, el bebé nació con su manita aquí bueno, en la cabecita. Y este niño, señor de 35 años, 33 años, vive aquí cerquita. Todavía tengo noticias de él. Y bueno, nació el bebé y bueno, ya Ángela dijo, claro, pues así tenía que ser. Y entonces fue otra vecina, que usted atiende partos. Yo no, señora, yo no, atiéndanme. Y luego otra vecina y bueno, así empezó hasta que me di cuenta que eso ya me estaba rebasando. Me sentía yo con necesidad de tener como más herramientas. Me sentía en un mundo y decía, bueno, yo no tengo una abuela partera, ni una mamá partera. Y yo le tenía terror a eso además. Y no vengo de una tradición indígena, y no vengo, o sea, en México lo de la tradición indígena es como muy, muy, muy fuerte todavía. Y, y el peso de eso, de hecho, partera tradicional en México puede ser, en general, es una mujer indígena. Que podamos haber otras parteras tradicionales porque tenemos esa reconexión o recibimos la posibilidad de reconectar con la tradición, no está todavía muy bien aceptado ni muy bien entendido Ujú. porque hay toda una política de gobierno que identifica la partería indígena con un territorio, con una lengua, con una serie de costumbres, de rituales y de ceremonias y todo eso. Si todo esto no está, entonces aparentemente solo puede ser partera del sistema o partera titulada o partera universitaria o partera, aquí hay unas parteras técnicas que es como una partera rebajada, eh, pero no puede ser una partera tradicional porque te falta el entorno cultural de los pueblos indígenas, por lo menos aquí en Ujú. México. Y esta es toda yo creo que es un camino que necesitamos, bueno, que ya lo hablamos hace varios años, que era muy necesario caminar, volver a fortalecer, volverlo a sembrar para que la tradición o la conexión con la ancestralidad, para ser un poco más precisos, o más aún, la conexión con los elementos de la naturaleza y con el significado profundo, simbólico de cada elemento y de cómo usamos, nos conectamos, de cómo nos hacemos una.
con cada elemento de la naturaleza y con todo lo que nos ofrece lo que está vivo allá afuera, lo que nos rodea. Esa es la tradición, esa es la conexión con la ancestralidad en el sentido que parteras de todo el mundo o mujeres que están en esta conexión acompañando nacimientos, el momento tan sagrado de un nacimiento, venimos de una misma cepa, venimos de una misma fuente y que podemos hablar idiomas distintos, podemos tener un recorrido también distinto porque esta idea de pureza, ¿no? De que naces con 5 o 6 generaciones de partera, te van iniciando y tal, pues es maravillosa, pero muchas veces no es tan real, hay que pasar por un tobogán de experiencias y de frentazos y personales, ¿no? Situaciones que te tienen que abrir los ojos y volver a encauzar al camino que elegimos antes de nacer. Ujú. Y eso, de las parteras es un camino difícil. No conozco muchas historias así, ah, sí, así idílicas, maravillosas, donde todo ha sido tranquilo. Y, y bueno, todo este camino para mí sí ha sido de reconexión también con mi tierra, de reconexión con esta niña que desde su nacimiento fue violentada. Estoy aún trabajando con mi nacimiento, 60 años después. Todavía lo estoy desentrañando, ¿cómo se dice? Sí, des- Desmarañando. ajá. Cada vez son aspectos distintos, cada vez es una historia distinta y cada vez llego más profundo, pero yo tuve un nacimiento muy violento y en experiencias que he hecho de regresión a ese momento, no, solo con esas experiencias pude realmente sentir lo violento y duro que fue. Y, y creo que de ahí me he pasado la vida como sanando este momento, pero eso del nacimiento, yo creo que sí, bueno, en mi caso me marcó como para darle todo un sentido a mi recorrido. Y el poder hacer ese periplo intercontinental ha sido una manera de viajar en el tiempo para mí. Como no tenía ahí abuelas a quien recurrir, parteras tradicionales conectadas con la ancestralidad a quien recurrir, como no tenía esa tradición viva, presente, hice este viaje en el espacio también, viniendo acá, pero para poder viajar en el tiempo. Y así siento ahora que sí estoy pudiendo reconectar con la, con la esencia profunda de la forma en la que de alguna manera elegí nacer, con esa vivencia de niña, de esa vivencia de la infancia que podía ver y escuchar a las mujeres y percibir la presencia, las otras presencias y percibir las diferentes dimensiones que puede haber. Y tuve que hacer este viaje en el tiempo y en el espacio para perder el miedo. Mm. Ana María decía, ya, solo tenías que perder el miedo, pero no lo perdí en ese momento de cuando atendí mi primer parto. O sea, tal vez perdí el miedo a saber que mis manos tenían sabiduría, tenían memoria, pero sí, seguí trabajando y buscando y entendiendo y viviendo sobre este miedo que al final tengo que agradecer porque me ha impulsado, ¿no? Me ha impulsado a buscar más a fondo. Yo quería preguntarte algo, Cris. ¿Alguna vez vos
nos compartiste allá en un campamento de partería en Ahuayque, las razones por las cuales las mujeres se hacían parteras. Vinculado a esto me lo recordó lo que traías de tu nacimiento, ¿no? De estas experiencias Mm, tempranas que definen el modo de andar la vida, ¿no? Con esa herida a cuestas, que hasta que uno no logra de darle la vuelta, parece algo trágico y no una potencia para crecer, ¿no? claro. Y vos habías traído que había como tres razones o motivaciones, ¿no? Que respondían a algo. Si tenés ganas de compartirnos esto Pues, o sea, sí, 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 yo creo, a ver si recuerdo las tres motivaciones, pero sí estoy segura, o sea, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como parteras es ¿para qué? Y no el por qué. Ujú. Porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué te hiciste partera? Bueno, porque me gusta, y había las tres motivaciones, ¿no? De quienes habían tenido una experiencia, las que ya tienen hijos, había tenido una experiencia maravillosa y quiere que otras mujeres la vivan, quien ha tenido una experiencia terrible y no quieren que otras mujeres la vivan, entonces hacen eso para evitar. Em, ¿Y cuál era la tercera? Ya no me acuerdo. Yo recuerdo algo así como las cuidadoras, las que quieren Ajá, ser vistas y las que ajá, necesitan ser reconocidas. Eso es lo que sí. viene a mi memoria, ¿no? Sí, Y las cómo escapadoras. una partera puede encontrar dónde está ella misma en Ujú. ese, en la sabiduría de esa humildad, ¿no? De, Sí, yo mejor hablo de mí porque yo me di cuenta después de la experiencia del nacimiento, que fue una experiencia de aislamiento, de abandono, de que nadie me escuchaba cuando estaba recién nacida y estaba yo aislada y fría, sintiendo mucho frío. Em, Eso que me marcó en mi caso fue una necesidad de calor, de afecto, de sentirme abrazada. Y lo que más pedía en ese momento era abrácenme, que alguien me toque, que alguien me caliente, que alguien me abrace. Y, y bueno, me llevó varios años poder llegar a darme cuenta de que yo estaba siendo partera para sanar ese momento. Para, para mí la partería durante varios años fue una fuente de afecto. Me hacía yo una con las familias que acompañaba, me volvía parte de la familia y era este sentirme acogida, ese sentirme abrazada, ese sentir que, o sea, hacía mucho para que mi presencia fuera integrada. Y cuando me di cuenta de eso, o sea, del para qué estaba yo atendiendo, acompañando y estando con las familias, tuve que parar, paré un año porque necesitaba encontrar un lugar distinto. Claro que cuando uno se da cuenta del para qué, no quiere decir que dejes de ser partera, no, porque se adquieren muchas herramientas de este año. Digo, trabajar en eso, hacerlo como no solo una misión de vida, pero pues eso lleva a mucho estudio, a mucho aprendizaje, a muchas experiencias, a muchos intercambios, y entonces se adquiere una vasta gama de conocimiento y mucha sabiduría. Entonces, cuando la tienes, pues hay que seguirla poniendo a disposición. Pero yo quise parar un tiempo para poderme mover de ese lugar y poder entonces, desde un lugar de más neutralidad, poderme poner al servicio, pero no para sanar o para reparar una herida, ¿no? Una experiencia que había marcado una parte de mi vida. Entonces yo creo que todas las parteras o quienes sentimos el llamado, es importante que llegue ese momento, es importante que nos hagamos esa pregunta y veamos qué estamos buscando de la experiencia, qué queremos reparar de nosotras mismas, porque de eso depende el tipo de partos que vamos a acompañar.
qué parejas nos van a buscar, qué mujeres nos van a buscar, qué bebés nos van a buscar, porque estos bebés, por resonancia, van a buscar acompañantes o quien los ayude a llegar o quien los recibas en ese planeta, alguien que resuene con la experiencia que él necesita o ella necesita vivir. Y bueno, si estamos todavía ligados a una experiencia traumática sin haber podido desentrañarla, nos llegarán experiencias muy cercanas a esas en todas sus facetas, que pueden ser distintas, pero con retos importantes. Y ahí no es buscar afuera, sí, no, la respuesta no está afuera, no está en esas experiencias, sino en qué estoy necesitando mirar que no estoy pudiendo, que todavía no he mirado, ¿no? Qué Ujú. recorrido, ¿no? Uno cree que llega el llamado de la partería y en realidad van dando los años y va encontrando cada vez más profundidad, ¿no? Si las parteras eligen comprometerse con el camino, con ese llamado, que en definitiva es una vuelta a uno mismo, ¿no? A través del encuentro con cada bebé que van haciendo, como un gran Sí, regalo. sí, sí, como todos los otros servicios que se hacen hacia la humanidad, un músico, un artista, o sea, yo creo que cuando alguien sigue ese don y ese llamado, siempre hay algo que eso, no es solo en la partería. Ujú. eh, tiene que ver con la experiencia y con cómo hemos llegado al mundo y qué estamos necesitando para cobrar esa conciencia y para crecer, en el fondo. Pero es interesante porque como todo cobra una dimensión distinta. Yo ahora digo, bueno, 60, voy a cumplir 62 años y estoy con mi nacimiento todavía, ¿no? Y no porque es todavía, no es, uy, todavía, no, no, es qué rico porque es un círculo y que está en espiral todo el tiempo y es un puente continuo entre la vida de ahora, las experiencias y ese momento desde la concepción, ¿no? Cómo llegué a la vida, cómo llegué, que no es solo cómo me hice, cómo se formó mi cuerpecito en el vientre de mi madre, sino cómo, para qué llegué a la vida. Y esa es la pregunta que todos traemos de manera consciente o inconsciente y que en lo que hacemos este, está ahí, o sea, si lees entre línea, todo el mundo está hablando de sí mismo y de cómo, de cómo, de la huella que recibió, de cómo vio el mundo en el momento en que llegó a ser una celulita o dos celulitas que se empezaban a separar, a duplicar cuando estaban en el vientre de la madre. Y y cómo eso también antes de la concepción, los 9 meses antes, ya está de alguna manera pactado. Bien interesante preguntar a las parejas, ¿no? ¿Cómo estaba su vida 9 meses antes? Porque Antes ahí del hay, inicio, digamos, 9 meses antes del momento de la concepción, decís. ajá, 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 O sea, 18 porque meses antes de nacer ese bebé. Ok. exacta, o sea, 18 meses, y, o sea, como que toda la parte de la gestación son 27 meses en realidad, Mm, 9 antes de la concepción, todo el embarazo, y los 9 meses después de la posteriores. exogestación, que son también muy, muy importantes, y que es lo que realmente forma, ¿no? Forma Wow. da la huella, ¿no? La huella de lo que será después. El proyecto de persona que viene ahí. Ajá. Mientras te escuchaba, me acordé que me habías pedido que te nombrara como María Cristina por tus dos abuelas, ¿no? Qué fuerte llevar los nombres de las abuelas. Y sentía eso y a la vez veía a María Cristina niña, como si estuviera acá, escuchándote, y, y pensaba en eso, que cómo esa niña
te mira sintiendo que la escuchaste, ¿no? Que finalmente en esa vuelta está ella ahí y está siendo escuchada, ¿no? Y eso pensaba cómo es ese recorrido en la partería, que estás tan cerca de la llegada de los seres, y vos que vivís en un lugar donde ves a esos niñas y niños andar su vida, ¿no? Y crecer, tener este primer parto de ese hombre de 33 años, y cómo eso está igual ahí, ¿no? Y esa que fuiste cuando nacías y esa impronta, y luego esa niña que veía la muerte, siguió ahí interpelando, ¿no? En mm, esa parte viva del espíritu que no se rindió de algún modo a lo obvio, ¿no? mm, mm. Y me pregunto cuánto habrán estado igual ahí tus abuelas, aunque no pareciera, ¿no? En esa fuerza, esto que decías de buscar abuelas tan lejos, pero que de algún modo seguramente ahí estaban también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hace 2 noches soñé con mi abuela, la que sí conocí, la mamá de mi mamá. Y, y fue muy lindo porque ella aparece en mis sueños en momentos bien, bien, bien especiales, como para ella, para mí es la imagen de la fuerza, ella tenía mucha iniciativa y en lo exterior. Era Ujú. muy hábil para muchas cosas en lo exterior, o sea, hacía con la vida lo que se le daba la gana. Entonces se quedó en mí esa parte y soñé que entraba a mi casa y se arremangaba, como, bueno, vamos a ver, aquí hay cosas que hacer. Y la otra abuela, que también se llamaba María, ella no la conocí, murió 4 años antes de que yo naciera, pero mi abuela tuvo 11 hijos. Entonces, para mí esa abuela es la fertilidad. Ella pasó buena parte de su vida pariendo, amamantando, pariendo, amamantando, pariendo, amamantando, y así. Y, y yo desde cuando era niña, adolescente, igual la imagen que me daba de ella, ay, pobrecita, cuántos hijos tuvo, cómo se la pasaba lavando la ropa de todos los hijos y amamantando, o sea, como una cosa de que había padecido todo eso mi abuela. Y poco a poco en esta relación con ella desde otro lugar, pude trascender esa imagen de mujer que sufría mucho porque tenía muchos hijos, que eso era lo que así me la describía, y pude ver su fertilidad, pude ver su relación con la vida así impresionante de cómo su útero, de cómo su cuerpo estaba tan abierto y tan disponible. Yo no estoy segura que ella no sufría violencia, no fue porque mi abuelo la violentara o algo. Eh, Sé que siento dentro de mí que posiblemente en algún momento no estaba tan, sí estaba cansada y eso no le agradó mucho, pero sí sé que su cuerpo brillaba de fertilidad y eso quiero tomar de ella. Eso quise tomar de ella y eso, la capacidad de dar vida las veces que fuera necesario o deseado o no, o quién sabe, pero, pero quiero tomar ese. Entonces, tengo a mis abuelas como yin y yang, ¿no? Como en esa parte muy yang de mi abuela y muy yin de la otra, y por eso las necesito sentir que están conmigo y bueno, sentir que puedo tomar de ellas lo que yo necesito en este momento, ¿no? Como presencia, por eso te pedí. Y más en este momento de la vida en el que estoy en una transición pues de ciclo, entrando en una etapa de pelo blanco, de abuelitud, y creo que eso me está acercando más a mis abuelas, porque la parte que yo viví de mis abuelas, pues era la parte final de su vida. Entonces, tal vez por eso están tan presente y necesito el María puesto.
como para hacerme de su fuerza y que sus años, pues esa parte de su vida me acompañe también, ¿no? Qué Así. hermoso escucharte de tus abuelas. Es lindo en estos tiempos escuchar a las abuelas que están, por lo menos en la vida que nos toca aquí, es tan complejo integrar, ¿no? En estas supuestas modernidades y avances, el encuentro con una supuesta simpleza que en realidad era un profundo conocimiento de la vida, de los ciclos, de esto que traías vos con tanta fuerza, que en realidad nos reúne trascendiendo toda frontera y es honrar los ciclos y encontrarnos con los elementos, algo que nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas hacían con esa profunda simpleza de alquimistas, ¿no? De esa capacidad de, en sus comidas de la vida, ¿no? Podían mezclar los elementos y nutrir, cada una con su estilo, ¿no? Y en esto que vos traías tan importante de no idealizar, ¿no? Esa idealización de la abuelita buena o la partera viejita buena, que cuando uno se va encontrando con las parteras más ancianas y de ciertas tradiciones, sabe que son mujeres muy fuertes y rudas cuando tienen que ser rudas, ¿no? Y desacraliza Ujú. esa construcción, ¿no? Y tan necesaria se hace la fuerza, siento en este momento para, nada, para encontrarnos con el planeta que nos sigue esperando con tanta generosidad. Ya increíblemente estamos terminando. Ah, ¿Viste? Necesitamos días para escucharte, Cris. Yo me pasaría así escuchándote. Te agradezco tanto, me emociona mucho, me recuerda lo importante que en el vértigo de estos tiempos de encierro y tecnología a veces parece que se olvida, ¿no? Pero está ahí latiendo. Y si tenés ganas, me gustaría para cerrar que compartas así un mensaje tuyo personal para los que están, todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. ay, eso de los mensajes y las frases no es así como mi fuerte. Em, yo creo que, mira, aquí todavía hay abuelas, parteras, todavía están aquí rodeándonos, están grandes, mucho más grandes que yo. Em, con eso que decía, una simplicidad, una capacidad de ver lo profundo desde lo simple, que, eh, o sea, o sea, cómo podernos hacer de una voz, de una palabra que no complique, que no sea tan enredada, que nos dé como serenidad en ese momento. Yo estaba pensando ahora en las palabras de una partera de Chuyita que decía, cuando te sientes como que no sabes qué con tu camino, arrodíllate, toca con tu rodilla la tierra, toca con tu frente la tierra y deja de pensar y simplemente conecta y siéntela. Y eso, o sea, yo creo que esas palabras eh, a mí es como que me centran, me hacen sentir que es sencillo, que no hay más, que no hay por donde más buscar, ¿no? Eso, prefiero traer su palabra ahora porque, porque para mí son una gran guía, son una gran dirección, ¿no? En en este momento. Y bueno, pues cada día yo quiero mi vida más sencilla. Muchas gracias, Cris. Hermoso Ujú. tu mensaje. Acá hay muchas compañeras parteras de distintos lugares, Mm. saludándote de Brasil, de Uruguay, de Argentina y Ay, México. Estamos juntas en un lugar sagrado. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y nos vemos pronto. abrazo a todas. Abrazo, Gracias, Sonia. Cris. Te quiero.
Yo también, mucho. Hasta luego.